Capítulo 7. La evidencia de identidad. ¿Estaba realmente convencido Jesús de que era el Hijo de Dios? John Douglas tiene una habilidad extraordinaria para mirar dentro de las mentes de personas que nunca ha conocido. Como el perfilador psicológico original del Buró Federal de Investigaciones, Douglas recopilaba información en la escena del crimen y luego utilizaba sus conocimientos para mirar dentro de la personalidad del perpetrador que aún estaba en libertad. Un caso en cuestión, Douglas predijo que el asesino de los senderos, un asesino en serie que acechaba áreas boscosas cerca de San Francisco de 1979 a 1981, sería alguien que tenía un impedimento del habla, así como tendencias hacia la crueldad animal, enuresis y piromanía. Como era de esperar, la persona finalmente arrestada y condenada en el caso encajaba perfectamente con esas descripciones. Con un doctorado en psicología, años de experiencia como detective y un talento natural para entender el comportamiento humano, Douglas se ha vuelto renombrado por su destreza en el perfilado. Ha coescrito varios bestsellers sobre el tema, y cuando Jodie Foster ganó el Oscar por su actuación en El silencio de los corderos, agradeció públicamente a Douglas por ser la figura real detrás del mentor del FBI, de su personaje. ¿Cómo es capaz Douglas de entender el proceso de pensamiento de individuos con los que ni siquiera ha hablado? El comportamiento refleja la personalidad, explicó Douglas a la revista Biography. En otras palabras, Douglas examina detenidamente las pruebas dejadas en la escena del crimen y, cuando es posible, entrevista a las víctimas para averiguar exactamente qué dijo y hizo el criminal. A partir de estas pistas, los productos dejados del comportamiento de la persona, deduce la composición psicológica, el individuo. Ahora, sobre Jesús. Sin dialogar con él, ¿cómo podemos profundizar en su mente para determinar cuáles eran sus motivaciones, intenciones y autocomprensión? ¿Cómo sabemos quién pensaba que era y qué entendía que era su misión? Al observar su comportamiento, diría Douglas, si queremos averiguar si Jesús pensaba que era el Mesías o el Hijo de Dios, o si simplemente se consideraba un rabino o profeta, necesitamos mirar lo que hizo, lo que dijo, y cómo se relacionó con los demás. La cuestión de lo que Jesús pensaba de sí mismo es un tema crítico. Algunos profesores sostienen que el mito de la deidad de Jesús fue superpuesto a la tradición de Jesús por partidarios excesivamente entusiastas años después de su muerte. El verdadero Jesús, creen estos profesores, se revolvería en su tumba si supiera que la gente lo estaba adorando. Si quitas las leyendas y regresas al material más antiguo sobre él, dicen que encontrarás que nunca aspiró a ser más que un maestro itinerante y un ocasional incitador. Pero está la evidencia histórica de su lado. Para averiguarlo, volé a Lexington, Kentucky, y luego conduje por las sinuosas carreteras, pasando una serie de pintorescas granjas de caballos, para localizar al académico cuyo aclamado libro, La Cristología de Jesús, confronta este mismo tema. La sexta entrevista. Ben Witherington, C. Ph.D. No hay mucho en la pequeña Wilmore, Kentucky, excepto el Seminario Teológico Asbury, donde encontré la oficina de Ben Witherington en el cuarto piso de un edificio de estilo colonial, fuera de la calle principal de la rústica comunidad. Con la amable hospitalidad de un caballero del sur, el nativo de Carolina del Norte me ofreció una silla cómoda y un poco de café, mientras nos sentábamos a discutir quién pensaba que era Jesús de Nazaret. Este tema es un terreno familiar para Witherington, cuyos libros incluyen La Cristología de Jesús, Jesús el Sabio, Las muchas caras del Cristo, La búsqueda de Jesús, Jesús, Pablo y el fin del mundo, Leer y entender la Biblia, Historia del Nuevo Testamento, y comentarios sobre Marcos, Juan y la Biblia, Hechos y Romanos. Sus artículos han sido presentados en diccionarios especializados y revistas académicas.
Educado en el Seminario Teológico Gordon Conwell, maestría en divinidad, summa cum laude, y en la Universidad de Durham, en Inglaterra, doctorado en teología con concentración en el Nuevo Testamento. Witherington ha enseñado en Asbury, el Seminario Teológico de Ashland, la Escuela de Divinidad de la Universidad de Duke y Gordon Conwell. Sus membresías incluyen la Sociedad para el Estudio del Nuevo Testamento, la Sociedad de Literatura Bíblica y el Instituto de Investigación Bíblica. Hablando, de manera clara y deliberada, sopesando sus palabras con cuidado, Witherington definitivamente sonaba como un erudito. Sin embargo, su voz traicionaba una inconfundible corriente subyacente de fascinación, incluso asombro, por su tema. Esta actitud emergió aún más cuando me llevó a un recorrido por un estudio de alta tecnología donde había estado mezclando imágenes de Jesús con canciones, cuyas letras iluminan la compasión, el sacrificio, la humanidad y la majestad de su vida y ministerio. Para un académico que escribe prosa con muchas notas al pie, matizada con cautela, y académicamente precisa sobre los temas técnicos que involucran a Jesús, esta unión artística de video y música, es una salida poética para explorar el lado de Jesús que solo las artes creativas pueden acercarse a capturar. De vuelta en la oficina de Witherington, decidí comenzar a examinar el tema de la autocomprensión de Jesús con una pregunta que a menudo surge en la mente de los lectores cuando se exponen a los evangelios por primera vez. La verdad es que Jesús era un poco misterioso acerca de su identidad, ¿no es así? Pregunté mientras Witherington sacaba una silla frente a mí. Tendía a evitar proclamarse abiertamente como el Mesías o el Hijo de Dios. ¿Era porque no se veía a sí mismo en esos términos? ¿O porque tenía otras razones? No, no es porque no se viera a sí mismo en esos términos, dijo Witherington mientras se acomodaba en su silla y cruzaba las piernas. Si él simplemente hubiera anunciado, «Hola amigos, soy Dios», eso habría sido entendido como «Soy Yahvé», porque los judíos de su época no tenían un concepto de la Trinidad. Solo conocían a Dios el Padre, a quien llamaban Yahvé, no a Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. Así que si alguien dijera que él era Dios, eso no tendría sentido para ellos, y sería visto como una blasfemia clara. Y habría sido contraproducente para Jesús en sus esfuerzos por hacer que la gente escuchara su mensaje. Además, ya había una serie de expectativas sobre cómo sería el Mesías, y Jesús no quería ser encasillado en las categorías de otros. En consecuencia, fue muy cuidadoso con lo que decía en público. En privado, con sus discípulos, esa era una historia diferente, pero los evangelios nos cuentan principalmente sobre lo que hizo en público. Era un libro de 1977 del teólogo británico John Hick y media docena de colegas afines, quienes provocaron una tormenta de controversia al afirmar que Jesús nunca se consideró a sí mismo como Dios encarnado o el Mesías. Estos conceptos, escribieron, se escribieron en los evangelios para parecer que Jesús hacía afirmaciones sobre sí mismo. Para explorar esa alegación, Witherington ha regresado a las tradiciones más antiguas sobre Jesús, el material más primitivo, indudablemente a salvo de desarrollos legendarios, y ha descubierto pistas persuasivas sobre cómo Jesús realmente se consideraba a sí mismo. Quería profundizar en esa investigación, comenzando con esta pregunta. ¿Qué pistas podemos encontrar sobre la autocomprensión de Jesús a partir de la forma en que se relacionaba con los demás? Witherington pensó por un momento, luego respondió, mira su relación con sus discípulos. Jesús tiene 12 discípulos. Sin embargo, observa que él no es uno de los 12. Aunque eso puede sonar como un detalle sin importancia, Witherington dijo que es bastante significativo. Si los 12 representan a un Israel renovado, ¿dónde encaja Jesús?, preguntó. Él no es solo parte de Israel, no es meramente parte del grupo redimido. Él está formando el grupo, así como Dios en el Antiguo Testamento formó a su pueblo y estableció las 12 tribus de Israel. Esa es una pista sobre lo que Jesús pensaba de sí mismo.
Witherington continuó describiendo una pista que se puede encontrar en la relación de Jesús con Juan el Bautista. Jesús dice que, de todas las personas nacidas de mujer, Juan es el hombre más grande de la tierra. Habiendo dicho eso, él luego va aún más lejos en su ministerio que el Bautista, haciendo milagros, por ejemplo. ¿Qué dice eso sobre lo que piensa de sí mismo? Y su relación con los líderes religiosos es quizás la más reveladora. Jesús hace la declaración verdaderamente radical de que no es lo que entra en una persona lo que la contamina, sino lo que sale de su corazón. Francamente, esto deja de lado enormes porciones del Antiguo Testamento, libro de Levítico, con sus meticulosas reglas sobre la pureza. Ahora, a los fariseos no les gusta este mensaje. Querían mantener las cosas como estaban, pero Jesús dijo que no, que Dios tiene planes más allá. Él está haciendo algo nuevo. Tenemos que preguntar, ¿qué tipo de persona piensa que tiene la autoridad para dejar de lado las escrituras judías divinamente inspiradas y reemplazarlas con su propia enseñanza? ¿Y qué hay de su relación, si podemos llamarlo así, con las autoridades romanas? Tenemos que preguntar, ¿por qué lo crucificaron? Si él solo hubiera sido un sabio inofensivo, contando bonitas parábolas, ¿cómo terminó en una cruz, especialmente en una temporada de Pascua, cuando ningún judío quiere que se ejecute a otro judío? Tenía que haber una razón por la cual el letrero sobre su cabeza decía, «Este es el rey de los judíos». Witherington dejó que ese último comentario flotara en el aire antes de proporcionar la explicación él mismo. O Jesús había hecho esa afirmación verbal, dijo, o alguien claramente pensó que lo había hecho. Mientras que las relaciones de Jesús proporcionan una ventana a su autocomprensión, Witherington dijo que las acciones de Jesús, especialmente sus milagros, ofrecen perspectivas adicionales. Sin embargo, levanté la mano para detenerlo. No puedes decir que los milagros de Jesús establecieron que él pensaba ser Dios, ya que, más tarde sus discípulos hicieron lo mismo, y no afirmaban divinidad. No, no es el hecho de que Jesús hiciera milagros lo que ilumina su autocomprensión, respondió Witherington. Lo importante es cómo él interpreta sus milagros. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Jesús dice, sí, yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios. Entonces, sabrás que el reino de Dios ha llegado a ti. Él no es como otros hacedores de milagros que hacen cosas asombrosas y luego la vida continúa como siempre. No. Para Jesús, sus milagros son una señal que indica la venida del reino de Dios. Son un anticipo de cómo será el reino, y eso distingue a Jesús. De nuevo, interrumpí. Elabora un poco sobre eso. Dije, ¿cómo lo distingue? Jesús ve sus milagros como algo sin precedentes, la llegada del dominio de Dios, respondió Witherington. No se ve a sí mismo simplemente como un hacedor de milagros. Él se ve a sí mismo como el que en quien y a través de quien se cumplen las promesas de Dios. Esa es una afirmación de trascendencia no demasiado velada. Asentí. Ahora su punto tenía sentido para mí. Con eso, me volví hacia las palabras de Jesús en busca de más pistas sobre su autocomprensión. Lo llamaron Raboni o Rabino por sus seguidores. Dije, ¿no implica esto que simplemente enseñaba como los otros rabinos de su época? Witherington sonrió. En realidad, dijo, Jesús enseñó de una manera radicalmente nueva. Comienza sus enseñanzas con la frase, en verdad os digo, que es decir, amén. Juro de antemano la veracidad de lo que estoy a punto de decir. Esto fue absolutamente revolucionario. ¿Cómo así?, pregunté. Él respondió, en el judaísmo necesitabas el testimonio de dos testigos. Así, el testigo A podía atestiguar la verdad del testigo B y viceversa. Pero Jesús atestigua la verdad de sus propias palabras. En lugar de basar su enseñanza en la autoridad de otros, habla con su propia autoridad. Así que, aquí hay alguien que se considera tener una autoridad por encima, y más allá de lo que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Él creía que poseía no solo inspiración divina, como lo hizo el rey David, sino también divinidad.